Nicole, we are all recording now. Thank you. Great. Thank you, Kat. Okay, so I think we're going to, it's almost the top of the hour. So Emily, do you want to maybe put your camera on now? Great. And I will also start as soon as it hits the hour. I'm going to start our recording in English and I will hit the start webinar button. Okay. Okay. And then I will mute myself and um, hand it over to you. Okay. Wonderful. Hello, everyone. I think we're ready to start. I'm very happy to see all of Buenos you. días a todos, estamos listos para empezar. Me alegra verlos a todos esta mañana. Quiero señalarles que hay interpretación en los idiomas de francés, español y árabe y pueden encontrarlos en el globo en la base de la pantalla. Mi nombre es Emily Vargas Barón y yo dirijo el Instituto RAS para avanzar el desarrollo y en primera infancia y también en los cuidados. Realmente priorizamos en los países a que puedan desarrollar sistemas de evaluación y seguimiento para el desarrollo en la primera infancia. En nombre de UNICEF y del Instituto RISE, me encanta poder recibirlos hoy en este importante webinario de aplicar el marco de cuidado cariñoso y sensible a sistemas multisectoriales de seguimiento y evaluación para el desarrollo en la primera infancia.
Queremos medir el avance del DPI a nivel regional y global. Se han desarrollado indicadores claves y se los ha aprobado. También se han realizado muchos esfuerzos para identificar más indicadores para medir los logros del DPI en los distintos países y para asegurarnos de que incluyamos a todos los niños y las familias. Como saben, un momento, por favor. Como saben, nuestro campo multisectorial del DPI tenemos grandes desafíos para poder establecer sistemas multisectoriales, igual que seleccionar indicadores, elegir mediciones y también reunir aliados. Muchos países han desarrollado sistemas eficaces de seguimiento y evaluación del desarrollo en la primera infancia y están dándonos muy buenos datos para el informe anual y los programas y los presupuestos anuales. Además, se han realizado cada vez más portales y paneles en en distintas áreas. De todos modos, sabemos que muchos países están en las primeras etapas de desarrollo de sus sistemas, incluso algunos no han comenzado. Este marco de cuidado cariñoso y sensible nos da un gran marco para poder realizar estos trabajos país por país. Queremos reflexionar en los estados de nuestros países para desarrollar un sistema de monitoreo y seguimiento realmente sólido. También nos va a dar información sobre los recursos que nos pueden ayudar con nuestros proyectos de desarrollo de datos. Y me encanta poder presentar a nuestros dos oradores, a Boniface Cacowe, doctor en filosofía, que es un especialista en DPI con más de 20 años de experiencia a nivel regional y global. En este momento es especialista en SD de la sección de nutrición y desarrollo infantil en UNICEF en Nueva York. Antes, el doctor Cacowe gestionó programas del desarrollo infantil en África antes de unirse a UNICEF en el 2012. Coordinó los esfuerzos de programas de Save the Children en los desarrollos de las Naciones Unidas y es muy apasionado sobre crear fuertes y sostenibles sistemas familiares y de comunidad para mejorar el desarrollo de la primera infancia y del desarrollo humano. Por nuestra organización está Sheila Banshee, es una especialista en desarrollo del niño en la unidad del desarrollo infantil de la Organización Mundial de la Salud. Su experiencia lleva muchos sectores en agencias de Estados Unidos, organizaciones filantrópicas y de la sociedad civil y también organizaciones gubernamentales. Está dedicada a desarrollar soluciones que tengan que ver con el contexto para que permita que puedan prosperar los niños y se incluye el apoyo de la implementación del marco de cuidado cariñoso y sensible. Ella desarrolla materiales de promoción que puedan ayudarnos a seguir con el desarrollo infantil en la primera infancia, también con sistemas que nos ayudan a lograr una gran calidad para los cuidadores y los niños realmente pequeños. Quisiera señalarles que tenemos una sección de preguntas y respuestas. Cuando se les ocurra alguna pregunta que quieran hacerle a nuestros oradores, por favor, usen el botón que está en la base de la pantalla dedicado a preguntas y respuestas. Nuestro primer orador va a ser el doctor Boniface Cacowe de UNICEF. Muchísimas gracias, Emily. Buenos días, buenas tardes, depende de dónde estés. Nos encanta poder ser parte de esta webinario y para poder hablar en congregación.
Como dijo Sheila también, vamos a la próxima diapositiva. En los próximos minutos vamos a hablar en estas 4 áreas. ¿Qué elementos del marco del cuidado cariñoso y sensible tenemos? Queremos tocar un poco de cada uno y también qué necesitamos monitorear. Como lo saben, estamos tratando de tener seguimiento y evaluación. También qué estamos aprendiendo, no solo, y también cuál es el camino a seguir después de la conversación de qué es lo próximo que vamos a hacer. Esta es la guía general de nuestra conversación de hoy. El marco de cuidado cariñoso y sensible, como ustedes saben, se emitió en el momento de la 71 Asamblea Mundial de la Salud en 2018. Y mucho ha pasado desde entonces, pero el marco en sí es todo un hito que tiene que ver por qué nos marca 3 puntos, por qué las acciones deben comenzar en los primeros años, desde el embarazo hasta los 3 años, en especial en el embarazo, porque pensamos que era desde el nacimiento, pero el marco nos dice que es desde el embarazo hasta los 3 años. Y también esto es algo que debemos tener en cuenta, cómo es el cuidado cariñoso para proteger a los niños de los peores efectos de la adversidad y qué necesitan los cuidadores para brindar cuidados cariñosos, porque si no los apoyamos, no pueden darnos el apoyo que los niños necesitan. Nuevamente, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que los niños necesitan para desarrollar? Muchas cosas, pero en la parte izquierda pueden ver que las políticas, los servicios y los sistemas de datos necesitos. Para las políticas necesitamos también los sistemas que deben implementarse y también los sistemas de datos. Entonces, cuando nos movemos hacia la derecha, vemos en la gráfica que ya conocemos de los componentes del cuidado cariñoso. La nutrición tiene que ver con los cuidados, oportunidades para la enseñanza temprana. Estos son los componentes del cuidado sensible. Además de estos 5 componentes, tenemos que apoyar el desarrollo, necesitamos capacidades de los cuidadores, apoyar las comunidades y también necesitamos más políticas gubernamentales. Esto es todo lo que necesitamos para que los niños puedan lograr su potencial completo. Ahora necesitamos que todos estos elementos del cuidado cariñoso y sensible, el apoyo, los sistemas de apoyo, las políticas, para que los niños puedan estar bien encaminados en su desarrollo. Quizás no puedan ver mucho de esto, no se preocupen porque voy a seguir expandiendo en la próxima diapositiva, pero en la derecha tenemos 24 indicadores. Quizás no puedan leer los indicadores, pero estos no son indicadores nuevos, ya existían, pero pueden ver que nos informamos a nivel del DPI, en nivel de población en los distintos países. Estos son los indicadores que se han identificado, pero voy a expandirlos. Necesitamos los resultados, necesitamos los suministros, necesitamos los productos y esto es todo lo que necesitamos para saber que los niños estén bien encaminados en su desarrollo. No me voy a detener mucho en esto, pero hemos abreviado el marco del DPI como un modelo. En este modelo lógico ven todos los distintos factores para el cuidado sensible. Para lograr buenas políticas necesitamos programas. Estos son todos los elementos que tenemos y pueden ver también que necesitamos el liderazgo del gobierno, trabajar con las comunidades y también los sistemas en este contexto son muy importantes porque, como ustedes saben, todo debe estar integrado, que un sector afecta a todos. Necesitamos sistemas que sean realmente fuertes
que para tener también evidencia que nos dé cómo, por dónde usar, y también trabajar con las comunidades y las familias, porque ellos son los custodios. Tenemos que tener familias que estén participando y el liderazgo del gobierno en todos los países para que el sistema gubernamental y su apoyo pueda apoyar los programas y diseñarlos. Pueden ver también aquí las acciones estratégicas para el marco de cuidado lógico. Ven los servicios, monitorear los avances, usar datos que sean innovativos. Una vez que los tenemos, vamos a los componentes del el cuidado cariñoso, la buena salud, la nutrición adecuada, la atención receptiva. Si logramos entonces un impacto para que todos los niños puedan lograr su potencial completo y que ningún niño quede atrás. Cada niño, no queremos dejar a ningún niño atrás. Todos los niños, no importa dónde estén, tienen que desarrollar su potencial completo. No tenemos que dejar ningún niño atrás y tenemos que asegurarnos de que todos estén bien encaminados en su desarrollo, tanto los niños como las niñas. Esto es un resumen del modelo lógico del marco de cuidados caniriosos. Ahora, desde el 2018 al tiempo actual, estamos viendo que tenemos que rastrear, tenemos que monitorear, tenemos que evaluar. Así que aquí, Templete, el Banco Mundial, UNICEF, todos hemos estado trabajando juntos para crear estos instrumentos, estas herramientas para contestar esta pregunta. ¿Los niños están bien encaminados? Queremos saber si están bien encaminados. Así que queremos asegurar de que están llegando a los hitos que estamos diseñando. Así que estas herramientas están para medir nivel operacional. Así que estamos viendo estos tres elementos, estas tres herramientas para la medición. Así que tenemos el Global Skills para el desarrollo temprano de 0 a 35 meses de edad. Tenemos el Early Childhood Development Index, SDI 2030, que se conoce. Ahí estamos haciendo las mediciones de 24 meses a 59 meses de edad. También, una vez más, gracias al Banco Mundial. Y el AIM-ECD de 48 a 83 meses. Algunas personas preguntarán por qué se superponen las edades. Pues porque no queremos dejar atrás a ninguno de los niños. Así que estas herramientas se hablan entre sí para medir ese progreso en la meta de no dejar a ningún niño atrás. Seguimos a la siguiente diapositiva. A lo mejor han escuchado de la cuenta regresiva hasta el 2030. Estos son los perfiles del DPI, Desarrollo en Primera Infancia. Esto incluye datos que están disponibles y se puede comparar. Son comparables, tienen la misma metodología para cada uno de los países. Y esto es raro, esto es único, porque poder comparar de esa manera a través de estos perfiles de países. ¿De dónde sacan esta data para poder hacer este tipo de análisis? Utilizan las encuestas con conglomerados de indicadores múltiples, el MIX, la encuesta demográfica de salud, el DHS, también los datos de países publicados en revistas de alto impacto y las definiciones, fechas y países para los cuales hay datos disponibles. Y también tenemos el apéndice técnico. Así que a veces los perfiles están disponibles, aquí lo están viendo al derecho, así que todos les invitamos a ver estos perfiles dependiendo de dónde estén, del país en el cual se encuentren, lo pueden descargar, pueden bajar su propio país y ver el perfil del país. En la siguiente diapositiva, los perfiles de países les va a mostrar 40 indicadores. Tenemos 40 indicadores para 4 del perfil demográfico,
Tenemos 8 para las amenazas al DPI, resultados de impacto y son la tendencia del 2005 al 2015 de niños en riesgo, diferencias de género y residencia, niños con desarrollo bien encaminados. Así que los perfiles pueden ver en mi propio país cuál es la proporción de niños que están bien encaminados en su desarrollo y niños con a lo mejor dificultades funcionales. Es lo que estamos monitoreando. También hay 5 componentes del cuidado cariñoso y sensible. Estamos viendo de salud hay 4, nutrición tiene 3, seguridad y protección hay 4, aprendizaje temprano hay 4. Y estamos viendo lo que ya está sucediendo y sabemos cuando van a esa área siempre va a haber una pregunta. Así que aún estamos definiendo el cuidado receptivo, así que pueden estar pendientes porque ese número lo tendremos próximamente. Y hay 9 indicadores en un entorno facilitador. Para políticas son 5 y convenciones internacionales son 4. Así que todos están explicando el número de indicadores del ambiente, de cómo se saca la información demográfica. Es lo que están viendo al lado izquierdo de esta diapositiva. Así que solamente quería resaltarles, recalcarles, recordarles de que esto existe y que pueden ir y descargar. Y pueden ver una imagen global de dónde se encuentra cada país. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Sheila. Gracias, Boniface. Como pueden ver, estamos compartiendo un poquito sobre lo que ya está disponible, los esfuerzos actuales y señalando también cosas que están por venir. Esta imagen aquí nos lleva por todos los niveles que tenemos que tener en mente, porque aunque últimamente nuestra meta es el desarrollo de nuestros niños y que estén bien encaminados, y tenemos ciertos medidores de impacto para guiarnos, también deberíamos estar pensando sobre la recolección de datos continua, de monitoreo continuo y el uso de estos datos pensando en todo esto, de política, prestación, calidad, utilización, cobertura. Así que unos indicadores siguen bajo desarrollo y estamos pensando todavía qué es lo que tienen que entrar en esto, pero hay ciertas áreas pues en las cuales ya estamos pensando a medida que estamos juntando esto para que integrarlo al marco. Entonces, hablando en el 2019 creamos una nota de concepto, lo cual significa, ¿qué significaría la implementación del marco? No les va a dar la respuesta, les va a dar algo en qué pensar, les va a recordar que tenemos esta acción estratégica para la implementación del monitoreo del el marco de cuidado cariñoso y sensible, acciones y los 5 componentes de cuidado cariñoso y sensible. Como mencionamos, el DPI es muy complejo, no se sienta cómodamente en ningún sector en particular, sino que es una intervención más compleja. Así que a medida estamos pensando en esta complejidad a medida que progresamos. Y como mencionó Boniface, de tener como meta central no dejar ningún niño atrás. Lo que estábamos hablando anteriormente, esos círculos verdes concéntricos. Hay una tercera imagen que son los triángulos. ¿Qué hacemos en servicios universales? Servicios para todos los niños y servicios que a lo mejor sean más, dependiendo de las necesidades particulares de niños individuales y sus familias. Así que si no lo han visto ya, vamos a echar un vistazo a este en particular. Le da un porcentaje de algunos principios de guía a medida que estén creando estos marcos y lo que estamos trabajando. Les menciono, alguna de la información ya está un poco pasada del tiempo, parcialmente las metas que se crearon, porque algún de esos trabajos aún estamos creando esos indicadores para los elementos más nuevos. Después de esa nota de concepto, lanzamos un manual, una guía para acciones estratégicas. Así que esto es para, para monitorear el progreso, que es la acción estratégica número 4, que estamos viendo. Para cada uno de estos puntos damos acciones de sugerencia y
les damos guías o señas de progreso. ¿Cómo saben que se están moviendo en la dirección correcta? Realmente lo que estamos intentando de entender en términos de implementación es que si estamos haciendo lo que planeábamos hacer y si esto nos está llevando a los resultados esperados. Así que, y eso siendo que los niños estén bien encaminados a nivel de implementaciones, pues nos debería de ayudarnos a entender que si las cosas que ya estamos haciendo o qué deberíamos de hacer más para acercarnos más a nuestra meta. En el 2023 hicimos un reporte de progreso viendo la implementación del marco y de eso se creó ciertas recomendaciones en base a eso, en qué enfocarnos de allí en adelante. Y esto es el resumen de las recomendaciones de las acciones estratégicas. Y si miramos la segunda fila en medio para el monitoreo del progreso, hay 2 puntos. Utilizar datos para informar la planificación, la elaboración de presupuestos y la programación. Muchos datos están siendo recolectados dentro de distintos sectores. Muchos se están recolectando, es verdad, pero a lo mejor no se está juntando aún y aún no se está utilizando o no están los procesos para poder utilizar esos datos o analizar esa data o tomar decisiones en base a esa data. Pero esto también incluye decisiones alrededor de cosas que a lo mejor estén faltando. Por ejemplo, sabemos, como Boniface mencionó, tenemos que definir indicadores para el cuidado cariñoso y sensible o bienestar y salud, o algunos indicadores nuevos que aún hagan falta dentro de nuestros sistemas. Y el segundo, con respecto a el impacto individual y de comunidad, también Boniface, como él mencionó, el SDI 2030 para poder entender todo el trabajo que estamos haciendo por el camino, esté verdaderamente haciendo algún tipo de cambio. Así que sugerencias sobre cómo incluir estas interrogatorias en nuestras encuestas y otros programas de comunidad. La realidad entonces es que como el SDI es tan complejo y hay tantas intervenciones y tantos distintos sectores, es imposible tener un sector, un marco específico al sector. Hace falta saber los datos que se necesitan para cada sector y también hay que pensar cruzando sectores. Va a tomar un acercamiento a abordarlo de manera más conjunta para poder lograrlo. Vamos a ver qué ha pasado en los países. Y estos son solamente ciertos ejemplos de algunos países están bien encaminados en sí, otros están apenas comenzando y otros pues no han comenzado aún. Uno de los más importantes que hemos visto más recientemente, a medida que han salido estas herramientas, es la integración de estas medidas del desarrollo infantil en encuestas comparables a través de los distintos países. Y eso es una recomendación que ha salido del reporte de progreso. Y eso nos hace falta porque si no estamos midiendo, entonces sería difícil saber cómo están haciendo, cómo van nuestros niños y utilizar esa información para abogar y defender mejores servicios, políticas para los niños y sus familias. Hemos visto mucho desarrollo de política. Habían políticas antes del marco, habían algunas políticas multisectoriales, pero muchas políticas nuevas han sido desarrolladas o han sido actualizadas para alinearse más al marco del cuidado cariñoso y sensible. Y con ello hemos visto también algunos esfuerzos para desarrollar otros marcos para que se adapte mejor al multisectorial. Hemos visto definir indicadores, las responsabilidades y roles a través de las acciones estratégicas y otros indicadores que caen en esos 5 componentes del cuidado cariñoso y sensible. En los días más tempranos del marco, cuando recién se lanzó el marco, habían preguntas que surgían sobre qué otros indicadores hacen falta, especialmente en el sector de la salud, porque el salud está pensando en los 5 componentes. Tienen muchos indicadores existentes, hablando de salud y nutrición, pero ¿qué tal los otros 3 componentes del cuidado cariñoso y sensible? Había mucho teniendo lugar, especialmente en África subsahariana, pensando cuáles serían los indicadores nuevos para ser integrados. Y estos son algunos de los ejemplos de los que hemos visto. Uno, el desarrollo de primera infancia no estaba siendo medido, no se podía ver si estaba sucediendo o no. Así que estos indicadores fueron añadidos
al MSICAC, el porcentaje de menores de 5 años con seguimiento de su desarrollo, número de menores de 5 años evaluados o monitoreados. Hasta el momento, esto le va a decir el conteo, el número de veces que una persona fue evaluada, pero no les va a dejar saber el uso de servicios subsecuentes o trayectorias, cuál es la necesidad, cuál es el asunto en el caso de que haya algún tipo de problema. Así que es un paso en el camino correcto. Hay se asegura de que ciertos servicios, pero hace falta ir más allá para poder entender cuál es la naturaleza del apoyo que está siendo proveído después de que se haya hecho algo parecido a esto. Y esto es lo último que estamos viendo. Son países que están diciendo, hemos definido los indicadores que son de interés para nosotros a distintos niveles, a través de los distintos sectores, pero hace falta manera de juntar todo esto y verlo de manera más conjunta. Así que estamos intentando crear cuadros de resultados, registros multisectoriales para ver, ¿no? En un grupo de indicadores, ¿cómo no estamos? A lo mejor con un sistema de semáforo amarillo, rojo, verde. Esto es lo que hace falta, esto es lo que tenemos. Así que no solamente es tener los indicadores que se encuentran en nuestros sistemas de monitoreo, sino que hace falta algo que junte todo esto y verlo como concepto. A medida que vamos avanzando, este marco multiseccional no necesitamos, porque tenemos que saber qué es lo que estamos monitoreando continuamente e ir en la dirección correcta. Pero tenemos que tener consenso entre los países sobre cuáles son los cambios que tenemos que lograr con respecto a los objetivos sustentables, y tenemos que saber qué indicadores están viniendo de las distintas fuentes de datos y quién es responsable sobre cada sector. El acuerdo sobre los objetivos es parte de el rompecabezas, pero tenemos que estar seguros de poder captar la información y reunirla bien. Tenemos muchos sistemas de gestión de información, tenemos de la educación, de la salud, etcétera, etcétera, pero los desafíos que solamente las personas que tienen acceso a estos sistemas lo pueden ver. O sea, puede haber quizás el de la salud, pero no el de la educación. Si queremos ver todo el panorama, tenemos que lograr que los sistemas se conecten o puedan dialogar entre sí o conectarse de alguna forma, tener una especie de sistema general para buscar los indicadores que necesitemos, las políticas que permitan facilitar el intercambio de datos y encontrar distintas herramientas para facilitar la visión de los datos en conjuntos. Necesitamos pensar quién puede tener acceso a los sistemas. A veces son accesibles solo para la gente que están a nivel nacional, pero queremos considerar también las posibilidades de descentralización, cuál es la información que se necesita a niveles menores para tomar decisiones. Esto requiere mecanismos de coordinación en distintos niveles y en distintos grupos de interés. Se reúne mucha información a medida que se desarrollan distintos marcos, nos puede ayudar a definir los indicadores y hay un potencial de duplicación y debemos optimizar los esfuerzos. No es suficiente reunir los datos, tenemos que pensar en cómo lo estamos usando. Entonces, los mecanismos de coordinación nos pueden ayudar a reducir la duplicación y a hacer determinar las distintas direcciones y las futuras direcciones de las políticas y los programas. Muchos de estos trabajos está sucediendo a través de grupos nacionales y técnicos que ya están trabajando y los marcos provienen de estos grupos, pero hay personas que son parte de este proceso que tienen dominio de esto, pero no siempre y muchas veces no saben cómo realizar las estadísticas y con gente más especializada en datos. O sea que necesitamos este tipo de personal especializado participando de estos procesos. También tenemos que ver cómo fluyen los datos
A veces se mandan los datos hacia arriba y nunca vuelven a tomar. Entonces, la gente que toma las decisiones están muy lejos de la gente que está interactuando con las familias e implementando estos servicios. Entonces, el flujo de información hacia arriba y hacia abajo y también horizontalmente es muy importante, y en especial en la etapa en que se toman las decisiones, y reconocer que esto es distinto en los distintos países. Quiero recordarles del sitio web, pero que quizás quiero enfatizar un sitio, una parte del sitio web del cuidado cariñoso y sensible. Tiene una parte de secciones, de sección de países y de la experiencia. Aquí estoy en la parte de las acciones estratégicas que pueden tomar cada una de ellas para tener acceso al manual y a la guía. Hay ejemplos y recursos claves. Y si me muevo, por ejemplo, a la acción estratégica 4, que es son distintos ejemplos que suceden en distintos países. No es exhaustiva la lista. Si ustedes tienen cosas de sus países que quieren compartir, nos encantaría escuchar de ustedes. La guía, el trabajo del el 2019 está aquí. También pueden ver parte del trabajo que estamos avanzando con respecto al aprendizaje temprano. También las 3 herramientas que Bonifaz mencionó, y también la guía para monitorear los avances. Esto es toda una parada donde están disponibles todas las herramientas y los recursos de los que hablamos ahí, y pueden volver hacia el marco y pueden ver entonces la orientación más detallada dentro de este sitio web. Y ahora, Emily, le voy a devolver la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sheila. Muchísimas gracias, Bonifaz. Fueron excelentes presentaciones, muy claras, y espero que todo el mundo visite los recursos que han mencionado hoy. Realmente quiero felicitarlos a las dos instituciones, a la OMS y a UNICEF, por el enorme esfuerzo y por los avances logrados. Al mismo tiempo, nos queda mucho por hacer. Realmente nos preocupa que este trabajo avance con la mayor rapidez y lo mejor posible. Hemos aprendido mucho, sabemos cómo gestionar muchas de las preguntas y las inquietudes que presentó Sheila en su presentación, pero todo depende en la evaluación de los recursos, las estructuras, las políticas en cada país, y luego construir sobre lo que ya existe, crearlo desde la base de una forma realmente arraigada y segura para hacer el seguimiento y la evaluación, y ser siempre estudiantes eternos. Siempre estamos aprendiendo unos de otros, y esperamos poder movernos juntos. Quiero ver si tenemos preguntas. Vamos a ver. El señor Mohamed Hassan dice, desde la experiencia se ve que si las cabezas de Estado o los países tienen la disposición, la coordinación entre los ministerios funciona bien. ¿Quién tiene que hacer esto para motivarlo? Bonifaz, ¿te gustaría responder esta pregunta? ¿Podría repetirla, Emily? Disculpe. ¿Puede repetir la pregunta? Desde la experiencia parece que si las cabezas de Estado, los líderes de los países tienen disposición, la coordinación entre los ministerios funciona bien. ¿Quién debería hacer esto para motivarlo? Probablemente el jefe de cada país, la cabeza de cada país, para hacer la promoción a nivel ministerial. Gracias, Emily. Gracias al colega que hizo la pregunta. También tenemos que aprender del campo. Él tiene razón. Cuando tenemos
el empuje que viene de los primeros ministros o los presidentes. Vemos mucho impulso, pero para esto suceda hay que realizar actividades de difusión, tenemos que reunir evidencia. Lo que sabemos es que cuando el DPI está posicionado como parte de una agenda más amplia y económica del país, ahí encontramos un espacio para que el liderazgo realmente tome las riendas. Queremos ver que el DPI se gane una posición en la oficina del primer ministro, del presidente. Tiene que ser parte de esta organización más amplia. Una vez que él se incluye dentro de este marco estratégico, es difícil de implementarlo. Por eso digo que necesitamos decisiones en el centro, apoyar a los ministros y lograr que los ministros llevarles evidencia para que puedan ver de que si invierten $1, el país se va a beneficiar en esto y aquello. Yo veo que hay muchos países necesitan trabajar en esto y espero ver cambios en esto, pero quiero decir que sí, una vez que tenemos el primer ministro y a los presidentes, es fantástico, pero no sucede de la noche a la mañana. Por eso la estructura que mencionó Sheila a nivel gubernamental es muy importante a nivel de los sistemas. Los primeros ministros no lo pueden hacer, pero no solos. Lo que necesitamos también es que haya líderes que incluyan estos puntos en las agendas. Gracias, Sheila. ¿Quisieras agregar algo? No, solamente reconocer las contribuciones que vienen del chat. Sí, la gente que tiene puestos senior en los gobiernos, si los podemos integrar a esta acción, va a facilitarse la coordinación. Hay muchas formas en que se puede realizar esto. Esto es parte de estudiar los sistemas de gobierno de cada país, porque cada país es tan diferente. En algunos casos puede ser un ministerio que promueve la colaboración y construye la estructura, la creación de sistemas de organización como consejos para el desarrollo de la primera infancia, que tengan un gran énfasis en el seguimiento y la evaluación y ayuden a promover los acuerdos intersectoriales que se pueden lograr. Se puede hacer, pero esta no es la forma para actuar en algunos países. Es muy útil tener el liderazgo de los presidentes, pero hay distintas maneras de moverse, incluso en los países en los que hay poca esperanza de que un presidente o un primer ministro se integre a este esfuerzo. Tenemos otra pregunta aquí. Cuando hablamos de los cuidados y la educación en la primera infancia, ¿cómo puede el Departamento de Salud apoyar el sistema educativo para traer esta reforma del desarrollo en la primera infancia? Qué pregunta interesante. Sheila, qué buena pregunta. Me da que pensar y que tenemos muchas experiencias para compartir, pero esta relación entre el sistema de la casa y el sistema educativo, y si entiendo bien, si un niño va a la preschool o va a la guardería, esto es parte del Ministerio de Educación, pero ¿cuál es el rol del Ministerio de la Salud? Lo que se me ocurre de inmediato es que estos entornos son una plataforma en los que podemos identificar si hay niños que necesitan más apoyo, más cuidados. Son ejemplos de relaciones en las que los asistentes sociales les dan vacunación, le hacen seguimiento, pero también pueden evaluar si hay malnutrición y si las familias necesitan remitirse a los servicios de salud. Con respecto a la educación temprana, bueno, vienen y salen con el sistema si recibe la educación en su casa, pero realmente si vemos a los niños todo el tiempo en el sistema educativo, podemos distinguir a los que necesitan más apoyo. Y si hay una fuerte relación, incluso a nivel comunidad, entre los que están
los que están trabajando en salud y los que están trabajando en educación, se pueden crear sinergias y cómo conjugar todos estos esfuerzos. Bonifaz, ¿quieres agregar algo a esto? Sí, gracias, Sheila. Durante la presentación vivimos la importancia de tener políticas sólidas. La mayoría de las políticas, los que vemos que definen las responsabilidades de cada sector, pero tenemos que ir más allá para definir las políticas. Las políticas pueden estar ahí, pero hay que definir los roles de los distintos sectores. Pero en la práctica todavía vemos que no hay coordinación completa. Yo creo que el mensaje clave es asegurarnos de que tenemos coordinación. Tenemos que ver si hay algún niño que necesita más ayuda para asegurarnos que todas las necesidades están satisfechas. No lo vemos a veces, pero esto es dominante en un ministerio. Incluso con el marco del cuidado cariñoso, el niño necesita los distintos factores, necesita los 5 componentes. Necesitamos fuertes políticas que se traduzcan en acciones claras y también el financiamiento necesario para que el gobierno apoye a todos. Así que por eso vuelvo a que si tenemos al presidente o al primer ministro, es mucho más fácil que los distintos ministerios ayuden. Esta es la forma de manejarse e ir hacia el futuro. Gracias. Quisiera agregar algo. Es tan útil asegurar que tenemos una fuerte colaboración y acuerdos formales dentro del personal permanente, como los ministros que están siempre, o los secretarios permanentes, que todos colaboren y que continúen colaborando, no importa cuál es la administración que esté dirigiendo. Esta es una manera en promocionar la continuidad a largo plazo a las políticas y también de monitorear los sistemas de evaluación. Estoy aquí viendo otra pregunta también. Discúlpeme si no le dije bien el nombre de Basira Razak. Muchas gracias por su presentación. ¿Cómo pueden las pequeñas ONG que trabajan para mejorar el DPI en los PIBM colaborar con los gobiernos y las ONG internacionales más grandes, considerando la influencia que estas colaboraciones pueden tener para influir en la participación gubernamental? Esa es excelente pregunta, Boniface. ¿Le gustaría tomar esa pregunta primero? Sí, gracias, Emily. Muy buena pregunta. Sé que la persona está hablando de las ONGs pequeñas, pero déjame recalcar que cada institución es igual de importante. ¿Y por qué digo esto? A veces vemos las ONGs internacionales más grandes, que son las que están más trabajando con el gobierno, pero identifican al gobierno como el sistema completo, y así que lo están viendo de manera centralizada, pero una institución podría estar basada en algún distrito, algún condado, y no, a lo mejor no tenga presencia en la oficina central, pero la manera en la que se hace en ese lugar, por eso que Sheila mencionó, hace falta tener esa responsabilidad del sistema completo. Para mí, y respectivamente del nivel de la organización, a cada nivel nos hace falta que el trabajo de cada persona, pero entiendo la pregunta que a veces la coordinación como no se ve entre las organizaciones más grandes y más pequeñas, pero en preescolar hace falta trabajar juntos con ellos y respectivamente de dónde se encuentren, del tamaño. Yo me emociono porque cuando están definidas más pequeñas, son los que están mucho más cercanos a la comunidad y a las familias. Así que aunque el más grande, es importante que escuchemos a las organizaciones, ambas, porque ellos saben los valores tradicionales y nos pueden decir mucho. Así que para mí, no solamente quién hace qué y dónde,
¿no? Y los recursos que tengan, porque no podemos dividir al niño a organización A y organización B, sino que tenemos que trabajar juntos en apoyar a ese niño. Sheila, a lo mejor puedes añadir algo más también sobre esto. No, creo que tienes razón. Y esto habla sobre un par de comentarios que están entrando al chat también, que no solamente sectores o ciertas partes interesadas deberían de ser parte de esto. Y la respuesta es no, son todos los sectores, no solamente salud y educación, no solamente el ONG grande o pequeño, sí, son todos. Nos hacen falta todos que estén trabajando en protección del niño o en sector privado. Todos nos hacen falta. El reto y la oportunidad es cómo crear esos mecanismos que puedan trabajar a niveles múltiples. Así que un ONG que está trabajando en la comunidad o un distrito, la pregunta es cómo. ¿Cómo se pueden enlazar o conectar con otras organizaciones que estén trabajando de manera más provincial o nacional? Así que yo alentaría, estoy pensando en voz alta, pero los mecanismos de coordinación ya están presentes a niveles más bajos y en caso contrario podrían estarlo. Así que si es un país centralizado descentralizado, porque si es un país centralizado no significa que no haya coordinación a distintos niveles, porque sí, hacen falta. Así que a distintos niveles, ¿cuáles son las plataformas que existen o pudiesen existir? A lo mejor grupos técnicos o reuniones comunitarias con distintos actores se puedan juntar. ¿Cuáles son esas plataformas que ya estén disponibles a los distintos niveles? ¿Y cómo se podrían utilizar de manera distinta para juntar estos distintos asuntos y distintas partes interesadas, distintos sectores para juntarlos? Y yo simplemente añadiría que las organizaciones, las ONGs, académicos y otros que están trabajando dentro de la sociedad para el desarrollo de niños y familias, verdaderamente tienen una parte muy importante, pero si podemos involucrarlos, membresía en el Consejo, Ministerio de SD, que ya existente, la manera de canalizar sus recomendaciones y activamente involucrarse en esta toma de decisiones del Estado puede ser muy fuerte. Así que piensen del poder que tengan, piensen sobre cómo pueden trabajar juntos y ahí van a lograr la meta que tienen porque vuestra voz es muy importante, como Sheila y Boniface han dicho. Tenemos una pregunta de Etna Rahmad. A nivel subnacional, la interacción y acceso dentro del SD y actores relacionados es clave. ¿Cómo se puede materializar? ¿Cómo esto se puede lograr en un gobierno centralizado, un sistema de gobierno o país centralizado? Boniface. Sí. Entiendo a la persona que está haciendo esta pregunta, porque están hablando, tenemos este sistema centralizado, implicando que a lo mejor no tenga una estructura descentralizada o a niveles más bajos posiblemente, pero voy a empezar del otro lado. Depende de dónde tenga, que es importante tener un sistema fuerte a todos niveles, de abajo a arriba, pero no hay retroalimentación. Vemos mucha data que está siendo recolectada y analizada a nivel, pero pero después, y solamente es información que a ese mismo nivel se pueda entender los datos. Así que regresando a la pregunta, el lenguaje. Si tengo el SDI 2030 y tomo ese tipo de lenguaje a la comunidad, a lo mejor no lo entiendan. Tengo que interpretarlo. Así que mi mensaje clave es que sí, hacemos el análisis, pero ahora a nivel comunitario, cuando estamos hablando que hay niños que estén bien encaminados, hay que interpretarlo, hay que traducirlo para que pueda ser entendido. Así que hay que adjuntarlo al programa en sí, porque los datos solamente no es lo suficiente, sino que esos datos tienen que ser interpretados para poder entender qué significa estos datos, ¿no?
y el impacto sobre los programas. Así que ese tipo de cosas, al no separar los datos del programa, pero sí le entiendo. Ambos esfuerzos se deben de hacer, aunque haya sistemas a nivel central donde de los mecanismos se haga a nivel comunitario para que todo el mundo pueda entender la data. El último comentario. Así que hacer la compilación de datos no es suficiente. La comunidad tiene que beneficiarse de esa recolección de datos. Gracias. Gracias, Boniface. Sheila. Diría lo mismo que dice Paula. No es solamente son políticas a nivel nacional, multisectoriales, que tienen implicaciones, o cómo sucede la coordinación, o cómo se implementan los servicios a niveles más bajos. En algunos casos lo que he visto es que alguna de esa información no fluye hacia abajo, a niveles subnacionales. Así que hay una expectativa de que las cosas van a cambiar a distintos niveles, pero no hay proceso, no hay procesamiento para habilitar eso. Lo que he visto también en algunos lugares donde están poniendo los procesos. Mira, reconocemos que eso es una brecha. Y lo mismo es para los datos. A medida que se crean esas políticas, nuestros procesos se ponen en lugar, las políticas se ponen en lugar para permitir ese flujo de datos hacia arriba y hacia abajo. Y esos procesos para tener planeación para reflexionar. A veces no planeamos la reflexión. A veces simplemente asumimos que va a tener lugar. Pero hay que crear esos momentos para ser más sistemáticos y más conscientes del proceso. Esto creo que nos va a ayudar. Sí, hay que crear el sistema completo del análisis, reporte, aplicación en el presupuesto anual y la planeación del programa anual. A veces es abrumador, a menudo, porque se puede crear la política, se crea el sistema, pero estás un año atrasado porque ya fue desarrollado anteriormente. El presupuesto y el programa ya fue desarrollado el año anterior. Así que se vuelve muy importante planear y tener todos estos elementos en un proceso continuo, junto con el monitoreo y evaluación, seguimiento, la implementación, para que se vea como un círculo, un ciclo que sigue, siempre aprendiendo cada año y haciendo lo mejor. Tenemos aquí otra pregunta de Donald Ripley. ¿Cuáles son las ventajas y riesgos de una defensa en base a derechos para movernos hacia adelante? ¿Cómo la Convención de los Derechos del Niño, CRC, y la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, cómo manejan estos cambios? Es una pregunta bastante compleja en su formación. Vamos a intentar contestarla, Boniface. Sí, gracias, Emily. Gracias por la pregunta. Sé que la última parte de la pregunta tiene que ver con cómo las herramientas aprovechan. Pero, por ejemplo, el CRC no es solamente tomar ventaja, pero crear ese marco de guía. Así que no solamente es aprovecharlo, sino que las herramientas es el compromiso que se tiene diciendo que vamos a hacer algo. Y esas provisiones como alientan a todos nosotros a no dejar ningún niño atrás. El ejemplo que se ha dado para niños con discapacidad, por ejemplo, podrían ser de atraso de desarrollo. Pero el marco, el propósito es de que cada niño tiene que ser apoyado, tiene que ser acogido. Por eso, no es solamente a cómo utilizarlo, aprovechar, sino que utilizarlo como compromiso y para la defensa. El compromiso de gobiernos está bien. Decir, mira, nos hemos comprometido a tal cosa, el mundo se ha comprometido a tal y tenemos que apoyarlo de acuerdo a estas provisiones. Así que, Emily, no es solamente cómo se utilizan, sino que más bien son guías. Este es un compromiso hacer algo. Porque sí, a lo mejor tenemos los derechos, sí, los niños tienen el derecho, todos los derechos. Así que hay que asegurarnos de que disfruten de esos derechos. Sheila.
Yo diría lo que Boniface acaba de decir también. La primera parte pregunto, las ventajas y riesgos. Yo no veo riesgos, como mencionó Boniface. Hemos creado estos compromisos y tenemos que cumplirlos. Y simplemente es un recordatorio de que esos compromisos están presentes y ver cómo se alinean con el cuidado cariñoso y sensible y que nuestros sistemas puedan proveerlo para que ningún niño se quede atrás. Y lo que veo con los indicadores, que algunos de los trabajos que se hicieron a días más hace cuando recién se lanzó el marco y aún lo oigo, el mismo punto. Si no estamos contando a estos niños, pues no les podemos ayudar. Y algunos sistemas no están creados para encontrar a los niños que necesitan más apoyo. Así que repetidamente distintos países mencionan esto. ¿Dónde están estos niños? No sabemos ni sabiera cuántos tenemos, cuál es el problema y cómo respondemos a ese problema si no sabemos cuál es. Así que pensar en los indicadores sobre cómo les van a ayudar para mejor servir a los niños que lo necesitan más. Creo que una acción conjunta, un esfuerzo por parte de la Organización Mundial de la Salud y todas las organizaciones y de cada uno de nosotros se necesita para poner en juego las intervenciones tempranas para ayudar a los niños, para niños con atraso de desarrollo, niños en riesgo, discapacidades, para asegurar de que todos los niños tengan las mismas oportunidades para llegar a su potencial pleno. Si trabajamos juntos y exploramos maneras de hacer esto país por país, seguro que podremos lograr lo que buscamos de hacer para asegurar los derechos completos de los niños y sus familias. Anjana Mangalagiri. Si bien el tema del webinario destaca la importancia de la multisectorialidad, el debate de la presentación parece limitarse a la educación, salud y nutrición. También pensaba eso, no es así, pero parece así. Sin embargo, el saneamiento y la protección de los niños son una parte integral del marco cuidado y deben tenerse en cuenta. Sheila, ¿te gustaría empezar esta respuesta? Estoy de acuerdo realmente y realmente disculpa si no estamos transmitiendo el mensaje. No es solamente educación, salud y nutrición. En muchos países lo que hemos aprendido del desarrollo en la primera infancia puede ser el Ministerio de Género, el Ministerio de la Niñez. Hay diferentes actores en los diferentes países, pero tienen que ver con todos los países, el Ministerio de Finanzas, de Trabajo, de Planeamiento. O sea, es como decimos, la totalidad de los gobiernos y la totalidad de las sociedades. No queremos reducirlo a 2 o 3 sectores. Realmente necesitamos de todos y seguir incorporando gente, porque es muy fácil llegar a una caja muy pequeña y reducir todo y simplificarlo, pero es esencial ampliar y esto puede hacerse sectorialmente en los distintos países. Bonifaz, sí, estoy de acuerdo con Sheila. Puedes vender este mensaje que no es la intención de dejar a nadie afuera, pero teníamos que ver con los 5 componentes del cuidado sensible. Quiero usar estos 5 componentes, porque si habláramos solamente de sectores, un sector puede ser solo esto, pero los 5 componentes del cuidado cariñoso, incluso la responsabilidad del cuidado no es solamente de un sector, no es solo un sector. Lo que tenemos que hacer es tener en cuenta de los 5 componentes y ver cuál es el sector que está mejor calificado para dar el apoyo. No pensemos en términos de sectores, sino que pensemos en los 5 componentes del cuidado cariñoso y sensible, que tenga que haber distintos equipos, incluida la protección y la seguridad de los niños. Y todo depende de cómo la estructura de los países o los gobiernos. Esto tiene que ser
tiene que ver con la organización de cada país. Todos somos necesarios. No podemos tener a un sector que no participe. Cómo deben reunirse los recursos y cómo todos tenemos que esforzarnos para que las familias y los niños que queremos atender vean satisfechas sus necesidades. Quiero agradecer a Sheila y a Boniface por sus geniales respuestas y por sus excelentes presentaciones, y aliento a todos a que trabajen con esfuerzo en sus países para mejorar los sistemas y usar los recursos y los servicios para las familias y los niños en la medida de lo posible. Muchísimas gracias. Les deseo a todos un gran día, una gran mañana, una tarde, una noche. Adiós. Muchas gracias.